es estadistiqueando y también subirlo al Facebook, ¿no? Bien, soy Fernando Parada, consultor en investigación de mercados. En caso que quieran contactarme vía WhatsApp, escriben al más 591 731 00855 o por correo a mi correo personal estadistic@gmail.com o escribirme a Aula Estadística. Hay personas que ya me han escrito en estos días, ¿no? Entonces es un placer, ¿no? Poder entablar conversaciones con ustedes y siempre, ¿no? Va a ser bienvenido, ¿no? Todas las consultas que ustedes realicen, ya sea por correo, ¿no? Por el Messenger de Facebook o por WhatsApp. Bueno, la transmisión la estamos realizando desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el oriente de Bolivia, en el corazón de Sudamérica. Y son las 6 de la tarde. Bueno, el tema que vamos a tocar ahora es sobre chi cuadrado, particularmente lo que es el test de independencia. Entonces, nosotros sabemos que hay ya, el chi cuadrado se puede usar en varios modelos, es una distribución muy utilizada. Bueno, antes de profundizar el test de chi cuadrado, le damos la bienvenida a nuestros estadistiqueros que se van uniendo aquí en Google Meet y también por el Facebook de Aula Estadística. Se les agradecerá mucho si pueden compartir lo que nos están mirando por Facebook para llegar a más personas, ¿no? Bien, buenísimo. Con esto ya podemos ir arrancando. Ustedes pueden ir mandando sus consultas al chat de Google Meet, sus saludos y también hacerlo por Facebook. En unos momentos vamos a dar lectura a ello. Bien, este test de chi cuadrado que vamos a ver hoy día en esta tercera sesión es, vamos a decir, como el hermano del test de razón de verosimilitud que ya estudiamos igual en el anterior sábado. Son tests que son hermanos y el procedimiento de cálculo es muy similar en ambos casos. Las referencias, como siempre, en las que estamos basando estos procedimientos están basados en estos autores, Díaz, Morales y León, en su libro Análisis Estadístico de Datos Categóricos de la Universidad Nacional de Colombia del 2018, y también basados en este paquete llamado BCD que ocupamos en R, ¿no? de los autores Meyer, Seiley, Zornig, Herbert y Friendly. Está actualizado a abril del año 2020. Entonces esas son nuestras referencias en lo que vamos a basar nuestros códigos y la teoría que vamos a ver por esta parte, ¿no? Bien, los antecedentes, como habíamos mencionado, están en los trabajos de Carl Pearson, esta eminencia matemática que tuvimos, ¿no? a inicios del siglo pasado. Durante sus más de 20 años que estuvo desarrollando estos estudios, ¿no? Él nos dio la oportunidad de que podamos trabajar con contrastes, con test de hipótesis de independencia, enfocados en la estadística cualitativa. Todo esto que estamos viendo hoy son herramientas de la estadística cualitativa. Entonces, por eso es la razón de que va aplicado a variables categóricas. Y estas variables categóricas vienen en una tabla o en un arreglo bidimensional, es decir, en tablas de contingencia, en estos cruces de variables que vamos a realizar. Entonces, este test de independencia de chi cuadrado data de 1904. Al trabajar con un test, ¿no? con hipótesis, vamos a utilizar estas hipótesis. La hipótesis nula va a ser referencia a la independencia o no asociación entre las dos variables categóricas o cualitativas que vamos a utilizar. Y la hipótesis alternativa va a ser el opuesto, ¿no? Que en este caso sería la dependencia o la no independencia
o si queremos decir también la asociación que se va a producir entre dos variables de tipo categóricas o de tipo cualitativas. Está considerado como un contraste de hipótesis dentro de la rama de la estadística no paramétrica. Van a ser se va a dar a través de lo que son los cruces de variables o las tablas de contingencia. Y mencionando nuevamente que es para variables de naturaleza cualitativa. Bien, aquí nosotros nos vamos a basar en los siguientes grados de libertad. Los grados de libertad son la cantidad de información para estimar los parámetros, ¿no?, de una población. Entonces, estos grados de libertad van a depender del tamaño de nuestra muestra, ¿no?, en algunos casos, en algunos procedimientos, y en particular acá, en este modelo de contraste de hipótesis, estos grados de libertad van a estar en función a estos parámetros, ¿no?, que van a nacer de la tabla de contingencia, que son fila menos 1, es decir, el número de filas que va a tener nuestra tabla, le restamos 1 y lo multiplicamos por el número de columnas menos 1. Este resultado, y trabajando con un nivel de significancia, que puede ser el 1%, el 5% o el 10%, a partir de allí van a ser un valor que va a ser el chi calculado, el chi de tabla, un valor chi de tabla con el cual vamos a comparar nuestro valor. Entonces, la formulita es la siguiente. Para obtener el chi cuadrado que vamos a calcular, va a resultar de las n sub ij, que van a ser las frecuencias bidimensionales que vamos a encontrar en las tablas de contingencia. Es decir, que estos n minúsculas salen de las tablas de contingencia y los e mayúscula van a ser los valores teóricos o las frecuencias teóricas o frecuencias esperadas que van a nacer de una tabla auxiliar que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Lo elevamos al cuadrado esta diferencia y después se divide entre las frecuencias esperadas. Y hacemos toda esta sumatoria y ya vamos a obtener el valor de chi cuadrado calculado, ¿no? Los criterios de decisión, como siempre, al trabajar en inferencia estadística, nosotros estamos haciendo esto en el ámbito de la inferencia estadística. En algunas universidades lo llevarán en estadística 2, ¿no?, en estadística inferencial. Entonces, estos son los criterios que son dos. El primer criterio es si nosotros hacemos nuestros cálculos basados en los estadísticos, en este estadístico que hicimos acá manualmente. Ese estadístico manual que vamos a calcular, que es el chi calculado, lo vamos a comparar con el chi de tabla, que esto va a salir, ¿no?, de los grados de libertad y el nivel de significancia. Al tener este tipo de resultados, vamos a rechazar la hipótesis nula de independencia y vamos a decir que estamos en una situación de dependencia entre variables categóricas. Y el caso opuesto sería la situación de independencia de las variables categóricas que estamos analizando. Este es un criterio que lo vamos a obtener haciéndolo manualmente, y está el otro criterio que lo vamos a obtener mediante el software, en este caso el RStudio. Entonces, el p-valor, p-value o probabilidad, vamos a compararlo con alfa, que alfa es nuestro nivel de significancia, con el que también trabajamos para hallar el chi de tabla. Entonces, nosotros en este ejercicio, en esta demostración, vamos a ocupar un alfa del 5%, que de hecho este 5% nació gracias a los aportes de Carl Pearson. Carl Pearson, en sus trabajos allá por el año 1904, él utilizó el valor de 5%, o él recomendó utilizar esta significancia. Y es a partir de allí, de este trabajo de Carl Pearson y esta recomendación que da, que se empieza a tomar como un estándar en esta industria estadística, ¿no?, como un valor estándar o una referencia de comparación al 5%, donde el analista también podría decirnos que sea el 1%, el 0,1%, el 10% u otro valor
que esté en el mismo intervalo. Nosotros lo haríamos con el 5% estándar que se trabaja en esta industria de análisis estadístico, ¿no? Si el p-value es mayor o igual al alfa del 5%, no rechazamos la hipótesis nula y nos lleva a la conclusión de que hay independencia en las dos variables analizadas. O el caso opuesto, que es un rechazo de la hipótesis nula y quedarnos con la alternativa de que sí hay dependencia o sí hay asociación entre las variables que estamos analizando. Esto viendo un poquito la teoría que hay por detrás de todo esto del test de chi cuadrado. Bien, este test de chi cuadrado es muy popular, ¿no? Se ocupa mucho en muchos ámbitos de las ciencias, al igual que el test de razón de verosimilitud que vimos en el sábado anterior. Se ocupa en muchas áreas de la ciencia. Ahorita vamos a ver los mismos ejemplos que ya habíamos estado trabajando, los vamos a repasar un poquito más rápido. Los psicólogos suelen ocuparlo mucho para asociar variables, ¿no? Desde un enfoque de comportamiento humano. Por ejemplo, me comentaban el otro día, ¿no? que se puede medir también, por ejemplo, el temperamento de una persona, ¿no? Y ver si tiene esto alguna relación o alguna asociación con el tipo de familia, ¿no? Entonces podríamos hallar cosas interesantes por detrás de esto, ¿no? Dadas las variables que nosotros estamos estudiando previamente. Entonces, nosotros agarrando una muestra representativa podríamos contrastar esta hipótesis, ¿no? Y evidenciar si es que existe esta asociación entre timidez y autoestima en una persona. En la banca, aquí dando la idea a los banqueros, verificar si existe asociación entre la mora que tiene un cliente, ¿no? Si está en mora o no está en mora, versus la tenencia de vivienda, ¿no? Si es vivienda propia, vivienda en alquiler, en anticrético u otro tipo de tenencia, ¿no? De cómo está su situación en su vivienda. Entonces ya acá hay algunas ideas que estamos viendo para nuestros amigos políticos, lo mismo, evidenciar si existe asociación entre los rangos de edades de los votantes y sus intenciones de voto. Y no solamente esto, ¿no? Podríamos cruzar otras variables que sean cualitativas. Por ejemplo, digamos, en qué área viven los votantes, si es de área rural, es área urbana, es área conurbada, está en periferias. Este lugar donde viven, cruzarlo con la intención de voto también, ¿no? Y tratar o en realidad identificar asociaciones, ¿no? Y nosotros como analistas aprovechar esta situación donde haya tal asociación y justamente tomar decisiones que sean inteligentes y que nosotros aprovechemos, ¿no? Justamente de esta tal asociación que se está dando entre las variables que estamos estudiando. En la pedagogía, en la psicopedagogía también, ¿no? Podríamos evidenciar muchos tipos de asociaciones a través del chi cuadrado. Participación en clases versus su nota, ¿no? Podría ser el nivel de asistencia, si lo medimos, ¿no? En alguna escala cualitativa o categórica, el nivel de asistencia que tiene un estudiante a clases en un semestre o en un año o en una gestión, y esta asistencia cruzarla también con notas, ¿no? Medida en términos categóricos, no en términos cuantitativos, sino categóricamente. Por ejemplo, eso sería un caso muy, digamos, muy utilizado en esta área para nuestros amigos psicopedagogos. Y nosotros vamos a ver en este caso igual otros ejemplos un poquito más para el ámbito legal, por ejemplo, si hay asociación entre el tipo de vehículo que maneja la persona y la conducta de este sujeto, ¿no? Al conducir un vehículo. Y finalmente vamos a desarrollar el sábado anterior, para los que estuvieron presentes, hicimos un ejemplo hipotético sobre asociación entre marca de cigarrillo y el nivel de ingresos que tiene un sujeto o una persona. Entonces, eso lo hicimos con el test de razón de verosimilitud. Ahora vamos a hacer la misma demostración, pero ya con el contraste hermano, que es el test de chi cuadrado de Carl Pearson. Entonces, esta información, por ejemplo, le servirá para los marqueteros, para los gerentes de marketing de esta
industria de cigarros, ¿no? O de una empresa de cigarros, determinar si existe tal relación o asociación entre la marca que elige el consumidor y su nivel de ingresos, y en función de ello ya generar estrategias, ¿no? Estrategias de marketing que vayan dirigidas hacia este tipo de asociación que vamos a demostrar. La tabla de contingencia o el cruce de variables es este. Por si acaso, son datos que yo me he inventado con fines didácticos, no son datos reales, ¿no? Estoy tomando para este ejemplo solamente tres marcas de cigarro que son Casino, Camel y Marlboro, y dos niveles de ingreso en este caso que son cualitativos o son categóricos ordinales, que son consumidores con ingresos menores a 4.000 bolivianos o consumidores con 4.000 o más bolivianos. Entonces, aquí vemos los cruces, las sumatorias para cada fila y para cada columna, donde obtenemos un total de 130 personas en esta muestra hipotética que es representativo de este mercado en particular. Observamos que en su mayoría los consumidores acá prefieren o consumen el cigarro Casino, son 55 de 130, ¿no? Camel solamente tenemos 37 de 130. Y en el caso de los niveles de ingresos, hay 70 personas con 4.000 o más bolivianos y 60 personas con ingresos menores a 4.000. Entonces, con esta tablita de contingencia que es hipotética y que nosotros como investigadores o analistas vamos a llegar a obtener después de un proceso, ¿no? de recolección de datos y de cruzar estas variables, entonces lo que vamos a hacer ahora a partir de estos datos hipotéticos es hacer la demostración primeramente manual y después ya lo vamos a hacer en RStudio y ver, hacer esa comparación de si hay o no hay diferencias en lo que hacemos a mano y lo que hace el software RStudio. Entonces, nosotros vamos a copiar estos valores, el 40, el 15, el 55, ¿no? Todos estos valores en una hoja de papel. En este caso yo lo estoy haciendo en esta pizarra, en este Paint, para que ilustrar y sea más fácil cómo hacemos nosotros este procedimiento. Entonces, veamos, vamos a hacer la comparación. Yo he copiado los valores y la parte que está sombreadita representan los totales y en azul he anotado el tamaño de la muestra. Y los casilleros en blanco ya serían estos valores 40, 15, 12, 25, 8 y 30. Entonces, eso es lo que he copiado y he separado con otro color los totales. Aquí tengo un pequeño resumen de las fórmulas. Primeramente vamos a calcular, aunque ya lo tenemos en realidad, el n minúscula sub ij. Entonces, esta tablita de acá, voy a marcarla. Esta tablita de acá serían las frecuencias, n sub ij son las frecuencias observadas, 40, 15, 12, 25, 8 y 30. A partir de esto vamos a calcular las frecuencias esperadas. E mayúscula sub bj, frecuencias teóricas o frecuencias esperadas, dado estas frecuencias bidimensionales o frecuencias que estamos, ¿no? aquí generando en el cruce de variables. Entonces, lo primero que hacemos antes de calcular el chi cuadrado es un procedimiento similar al que hicimos ya en una ocasión en el sábado anterior, es multiplicar, por ejemplo, aquí este primer casillero, yo voy a tomar el total de su fila, este 55, lo voy a multiplicar por 60. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos 55 por 60 y este resultado lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra y vamos a obtener allí esta frecuencia esperada. Ustedes pueden hacer este procedimiento en sus hogares, ¿no? Revisarlo después y comparar y les va a dar 25,38. El siguiente va a ser un procedimiento similar, va a ser igual el 55, el total de su fila,
por el 70. En este caso va a ser este. Fíjense, acuérdense que son los totales que vamos a considerar en la multiplicación, ¿no? Entonces 55 por 70, y este resultado lo dividimos entre el tamaño de muestra. Realizando estas operaciones vamos a obtener 29,62. Ya tenemos las frecuencias esperadas para estos dos casilleros. Y para los mismos es lo mismo, vamos a hacerlo un poquito más rapidito. Sería 37 por 60 dividido entre 130, y eso nos va a dar 17,08. El siguiente casillero es 37 por 70 dividido entre 130. Esto nos va a dar 19,92. La última fila va a ser 38 por 60 dividido 130. Esto nos da 17,54. Y el último va a ser 38 por 70 dividido entre 130, el cual nos da 20,46. Y aquí ya tenemos las frecuencias esperadas, las E mayúsculas. Ya casi estamos obteniendo el valor de chi cuadrado, que lo vamos a calcular en esta otra tabla auxiliar. Yo voy a tachar estos casilleros de acá, para solamente una vez que obtenga estos valores de acá, yo los sumo y obtendría en este casillero de acá la sumatoria de mis seis casilleros. En este caso va a ser el valor de chi cuadrado. Entonces tenemos acá la formulita, que es hacer esto: los valores de n, restarlos con e, elevarlos al cuadrado y dividirlos entre e. Es decir, que este chi cuadrado de acá, la voy a resumir la fórmula, va a ser igual a estos valores de acá, a estos n sub i j menos estos valores que hemos calculado, que son los e mayúscula sub i j, los elevo al cuadrado y después lo divido entre e mayúscula. Entonces e mayúscula sub i j, y cada resultado voy colocando en estos casilleros correspondientes. Por ejemplo, el primer valor de esta tabla auxiliar para calcular chi cuadrado va a ser, vamos a ir pintando esto, 40, el n sería 40 menos el e, menos 25,38, y lo elevo al cuadrado y lo divido otra vez entre e, entre 25,38. Entonces, reemplazando en esta tablita, ese valor nos va a dar 8,42. Luego, el siguiente casillero, que lo voy a pintar con verde, va a ser otra vez el n, que es 15, menos el valor de e, que es 29. Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre e. Entonces, aplicando este cálculo, va a darnos 7,22. Y así hacemos con el resto. Vamos a hacerlo más rapidito. Sería 12 menos 17,08 al cuadrado dividido entre 17,08. Este casillero nos va a dar 1,51. El siguiente, 25 menos 19,92 al cuadrado sobre 19,92 al cuadrado. Esto nos da 1,3, redondeándolo. El siguiente sería 8 menos 17,54 al cuadrado sobre 17,54, y el resultado nos va a dar 5,19. Y el último, 30 menos 20,46 al cuadrado sobre 20,46. Este último casillero nos va a dar, 4,45. Entonces, ya tenemos todos los insumos para calcular nuestro chi cuadrado. Observen que ya hemos reemplazado en esta fórmula, y después simplemente es sumarnos las filas y las columnas. Y en este caso sumamos 8 más 1 más 5 más 7 más 1 más 4, ¿no?, con todos sus decimales. Y esta sumatoria nos va a dar el valor de chi cuadrado, que va a ser de 28,09, haciendo este procedimiento respectivo. Y ya tenemos nuestro valor
de chi cuadrado, que lo vamos a anotar en esta parte de acá, es 28,09. Es nuestro chi cuadrado calculado. Bien, ya tenemos esto, nuestro chi calculado, que sería esta parte de acá que tenemos, ¿no? Dentro de este contraste de hipótesis, y ya tenemos el valor del lado izquierdo, nos faltaría el valor del lado derecho. Para esto utilizamos los grados de libertad, ¿no? Que en este modelito de contraste de independencia los parámetros son filas menos 1 y columna menos 1. Entonces lo vamos a hacer en esta partecita de acá. Los grados de libertad van a ser la fila menos 1 por las columnas menos 1. Filas tenemos 3. 1, 2, 3 filas, es decir que son, perdón, las 3 marcas de cigarro. Casino, Camel y Marlboro serían nuestras 3 filas que están en el cruce de las variables. Entonces restamos 1 y después vemos las columnas que son 2, menos 4000 y 4000 o más. Entonces tenemos 2 columnas. Hacemos lo mismo, 2 menos 1. Y esto ya podemos resolver. 3 menos 1 es 2. Y 2 menos 1 es 1. Entonces 2 por 1 nos va a dar 2 grados de libertad. El nivel de significancia, en este caso, alfa va a ser del 5% o el 0,05, que estamos tomando el valor que nos recomendó Pearson, ¿no? Allá por el año 1904. Y para esto vamos a ocupar la tabla de chi cuadrado, ¿no? Estas tablas de distribuciones que podemos encontrar en internet o en cualquier libro de estadística. Acá, en esta tablita, vamos a tomar esta b chica, que son los grados de libertad, aquí nos los está aclarando, que en nuestro ejercicio son 2. Hemos calculado 2 grados de libertad. Entonces voy a marcar acá. Y el nivel de significancia, o en este caso valor alfa, va a ser del 5%, el cual encuentro acá. Entonces, observamos cuál es el valor que resulta de este cruce entre ambos, ¿no? Y aquí tenemos 2 y 5, sería 5,9915. Y esto ya tendríamos 5,9915, que es el valor de chi cuadrado de tabla, el cual nosotros vamos a comparar para tomar una decisión final. Entonces, esta comparación, recordemos que la hacemos de acá. Chi calculado versus chi de tabla. Entonces, aquí yo anoto mi chi calculado, que es 2809, y ese chi calculado lo comparo con el chi de tabla, que es el que acabamos de obtener. Lo voy a representar así. Chi y una T voy a anotar aquí, ¿no? Diciendo que es de la tabla. Es 5,99, 5,9915. Entonces estamos viendo en este caso en particular que el valor chi calculado es mayor al chi de tabla, ¿no? Entonces 28 es mayor que 5,99. Entonces, si revisamos la teoría, ¿cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar a partir de este estadístico que hemos calculado, o este estadígrafo? Entonces, voy a irme a mi hoja de respuestas, a mi hoja de apuntes, que es esta, y vemos que cuando chi calculado es mayor a chi de tabla, nos va a llevar a un rechazo de la hipótesis nula, es decir, estamos descartando H0, y estamos en una situación de dependencia o asociación entre las variables. Entonces, lo que estamos diciendo es que sí hay asociación o sí hay relación o hay dependencia entre el nivel de ingresos que tiene un consumidor y la marca de cigarros que va a elegir. Entonces sí va a afectar, ¿no? la decisión de qué marca de cigarro elegir dado un nivel de ingresos específico. Entonces, nosotros como gerentes de marketing o asesores de marketing de esta empresa, podríamos tomar en cuenta esta asociación y hacer una investigación ya más a profundidad, hacer otro tipo de estudios, ¿no? Para sacar ventaja de esta dependencia que estamos observando entre las variables y esto transformarlo en estrategias
creativas de marketing, ¿no? que lleven, ¿no? a esta empresa, ¿no? a generar alguna ventaja o algo, ¿no? Entonces, la estadística nos provee eso, la estadística nos dice, ¿no? que hay asociación entre estas variables. Bueno, espero que hasta este punto estén disfrutándolo, todo lo que estamos haciendo. Pueden mandar sus saludos aquí en el chat, aquí en Google Meet, o hacerlo por el Facebook. Ustedes pueden mandar nosotros para que demos lectura a sus comentarios, ¿no? o saludos. Menciónennos desde dónde nos están viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Albertano, Arnold, Carlos, Cristian, Diana, Eloy, Emerson, Evelyn, Génesis, Giovanni, Guido, Javier, Jonathan, Juan Soto, Julio, Kevin, María José, Maribel, Oscar, Rocío, Ronnie y Vilma. Entonces, menciónennos, aquí ya nos están mandando saludos desde Chile. A Cristian Andrés, saludos desde Chile, ¿no? María José Ceballos nos está viendo desde Perú. Buenísimo, sigan mandando sus saludos. Y nosotros, Rocío Chávez, un gran saludo hasta México. A Rocío. A Diana, Diana Valeria, aquí desde Santa Cruz nos está viendo. Igual un saludo para Diana. A Colombia, Jonathan Castellanos. Bien, ahora vamos a hacer. Aquí está Diana Valeria, hola profe, dice, ¿no? Un saludo muy grande. Guido, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Arnold desde Colombia. Génesis, Ecuador. Un gran saludo para todos. Bien, ahora vamos a hacer esto en RStudio. Ya vamos a irnos a RStudio. Entonces, saludos a Oscar desde Perú. Bien, nos vamos a ir a R, a nuestro poderoso software R, ¿no? Esto lo estamos haciendo tomando en cuenta un archivo de SPSS. Ya les voy a mostrar. Aquí yo tengo mi base de datos en SPSS, la cual, como recordatorio, esto es inventado por mí, son datos que yo he hecho, no es una encuesta real. Tenemos los datos ya en SPSS y al llevarlos a RStudio vamos a utilizar esta paquetería ForeIGN, ¿no? Ustedes pueden descargársela, ¿no? Directamente aquí en Tools, Install Package, ahí buscan, ¿no? Les va a aparecer un cuadrito aquí donde nosotros vamos a buscar, a colocar el nombre de la paquetería. En este caso está cargando aquí mi cuadrito donde voy a escribir el nombre, está un poquito lento. Ahí está, ¿no? Tools, Install Package, y aquí anotaríamos el nombre ForeIGN. Entonces ahí escriben, ya le dan instalar, ya yo la tengo instalada, voy a omitir este paso. Y aquí ya les va, una vez que instalen, le va a aparecer el mensaje de instalación. Les va a demorar un minuto, 2 minutos, ¿no? Dependiendo de su conexión a internet. Una vez que ya tengan esto, le corremos, damos run. Ahora mi base de datos yo la he llamado cigarros, cigarros.zap, que tengo aquí, ¿no? Cigarros zap, y la he guardado en esta carpeta 5 de septiembre, sábados de estadística, dentro de mi unidad de. Entonces, aquí yo la ubico, cigarros, me voy a mi archivo donde lo tenga guardado, doy clic derecho, propiedades, y copiamos su ubicación, ¿no? Entonces, copio la ubicación del archivo y eso lo pego acá, ¿no? Entre comillas, copio la ubicación y las barritas, tengo mucho cuidado de que estén apuntando para el lado derecho. Entonces, aquí están las barritas.
y el nombre de la base de datos es cigarros y la extensión es SAP. Entonces ya con esto damos run. Voy a agrandar un poquito esta parte de acá. No está en un formato de data frame, entonces acá abajo yo a mi archivo que estoy trabajando, en este caso esta basecita de datos, la he llamado datos, el cual le voy a confirmar aquí al R que es un data frame llamado datos. Con esta instrucción de acá, con esta línea de código, fíjense, voy a dar clic acá, no me aparecen los datos todavía, ¿no? Entonces, con esta instrucción as data frame ya se va a hacer un marco de datos y vamos a poder trabajar con esta basecita de datos. Entonces, aquí ya tenemos que son 130 observaciones en solamente dos variables que estamos tomando en este ejemplo. Entonces, damos clic y ya tenemos nuestros datos que son los mismos del SPSS. Bueno, son 130 datos, vemos las marcas de cigarro. Mis variables en este caso las he llamado cigarro e ingresos. Son las dos variables que disponemos. Para cortar mis códigos y no hacerlos tan largos en la etapa posterior, vamos a hacer una especie de atajo con este comando y dentro anotamos el nombre de la base de datos. Entonces, esto nos va a permitir acortar un poco los códigos cuando estemos llamando a nuestras variables en la etapa posterior. Damos run. Bien, ahora vamos a hacer primeramente el cruce de las variables. Vamos a cruzar las variables de interés, que en este caso solamente tenemos dos. Entonces, vamos a darle un nombre a este cruce. Solamente tenemos dos variables, las cuales son cigarro e ingresos. Entonces, con la función table, yo las estoy cruzando y para poder visualizar el curso voy a guardarlos en este objeto de acá. Entonces, yo le voy a denominar cigarro ingresos al resultado del cruce. Ustedes pueden darle cualquier nombre X, incluso darle cruce u otro valor, ¿no? U otro nombre, ¿no? En este caso, cigarro ingresos se está llamando el objeto donde voy a guardar. Entonces, aquí vamos a dar run. Ya he generado el cruce y si quiero visualizarlo, simplemente vamos a agrandar un poquito esto. Marco, solamente marco este objeto donde está mi cruce y doy run. Y aquí tenemos cigarros, Camel, Casino, Marlboro y los niveles de ingresos y las frecuencias bidimensionales que tenemos acá, ¿no? Que son las mismas que hemos desarrollado en el ejemplo. Bueno, una vez que tenemos ya el cruce de variables, ya podemos hacer el contraste de hipótesis de chi cuadrado, este test de independencia, que es muy sencillo hacerlo en R, es demasiado sencillo. La función es chisq.test, no requiere paquetería, en este caso está ya en R, no hay que llamar, no hay que habilitar ninguna paquetería. Chisq.test, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a registrar el nombre del objeto del cruce de variables anterior, ¿no? Cigarro-ingresos. Y esto lo vamos a guardar en este objeto, el cual yo estoy llamando chi, ¿no? Le puse el nombre de chi porque es un test de chi cuadrado. Entonces, esto podríamos darle el nombre que nosotros querramos, ¿no? Le corremos, ya generó y acá abajo ya puedo ver los resultados, ¿no? Entonces, chi, aquí tenemos el chi cuadrado de Pearson, entonces la base de datos, el cruce de cigarro ingresos. Y acá esto hay que prestar atención. DF serían los grados de libertad, que son dos, que son los que hemos calculado en el ejercicio manual, ¿no? Están acá. Estos son los dos grados de libertad. Y tenemos el valor de chi cuadrado calculado, que es el que hicimos a mano, ¿no? La demostración manual, que aquí nos da 28065 y haciendo manualmente nos dio 2809. Entonces es lo mismo, ¿no? Un poquito nos ha variado
Un poquito variaron nuestros resultados, ¿no? Pero es por el tema, ¿no? de los redondeos de decimales, pero prácticamente tenemos un resultado igualingo, como decimos por acá, ¿no? Un resultado igualingo, un resultado igualito, muy similar, ¿no? Ya sabemos que este valor chi calculado nosotros lo comparamos con el chi de tabla. El chi de tabla es 5,99 y tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y estamos en la dependencia de ambas variables. Y también aquí vemos el p-valor, que es un valor muy pequeño, ¿no? 0,000000805, un número muy próximo al cero. Y si tomamos nosotros estos criterios de decisión, observamos que el p-value es mayor al alfa del 5%. Es decir, que me lleva a rechazar la hipótesis nula, obteniendo dependencia entre nuestras variables, que es el mismo resultado que hicimos con el estadístico, ¿no? y con el p-valor. Estamos obteniendo lo mismo. Ya eso es una forma de hacerlo, una manera de obtener este estadístico de chi cuadrado o su p-value asociado. Está la otra forma, otra alternativa, que es con la paquetería BCD, Library BCD. Ustedes pueden instalar también si no lo tienen. Entonces, ya tenemos instalada en este caso la paquetería. Y con la función assocstat y dentro de paréntesis el objeto de nuestro cruce de variables, que es el que hemos creado en el paso previo, registramos aquí y dentro de paréntesis ya nos va a generar los estadísticos, ¿no? Entonces, vamos a agrandar un poquito más esto para que veamos los resultados que son los mismos. Y acá vemos el likelihood ratio. Esto sería lo que hicimos el sábado pasado, que es el test de razón de verosimilitud. En este caso está basado en un chi cuadrado, que es el 29,25. Los grados de libertad son los mismos. Y el Pearson, el chi cuadrado de Pearson, en este caso es 28,065, que es el mismo que hemos obtenido, ya sea manual o en el anterior procedimiento, y está su p-value asociado. Además de estos estadísticos, nos genera estas medidas de asociación o la intensidad de la asociación que se da entre ambas variables, que a esto yo le llamo una especie de termómetro, entre comillas, un termómetro que mide, digamos, la asociación entre estas variables considerando un intervalo de 0 a 1. Entonces, este es nuestro termómetro hipotético. El coeficiente phi no está disponible porque el phi es para tablas de 2 por 2. Y en este caso nuestra tabla no es de 2 por 2, ¿no? Sino es de 3 por 2. Es por eso que nos da no disponible, ¿no? El coeficiente de contingencia en este caso es 0,42 y el B de Kramer 0,465. Ambos están por debajo del 0,5, entonces podríamos decir que la intensidad de asociación que hay entre marca de cigarro y los ingresos es media, es moderada o es media baja. Ya hemos obtenido estos estadísticos. Y por último, hay otra forma más que podríamos nosotros trabajar como analistas. Es el test de chi cuadrado mediante simulaciones de Monte Carlo. También podemos hacer eso, ¿no? Solo que al hacer ya simulaciones de Monte Carlo, ya no vamos a trabajar con grados de libertad. Vamos a perder, digamos, esa opción de tener grados de libertad. Entonces, la función es la misma que la anterior, es chisq.test. Dentro de paréntesis anotamos el objeto que guarda el cruce de las variables, cigarro ingresos. Y vamos a utilizar esta instrucción simulate p.value. Ocupamos esto, le decimos true, decimos que sí, que es verdad que vamos a ocupar la simulación y nosotros ya elegimos cuánto va a ser este valor, que se sugiere que sea lo más grande posible, ¿no?
donde el estándar, si revisamos un poco la literatura, algunos libros nos sugieren 10.000. Como mi base de datos es pequeña en este caso, ¿no? Son solamente 130 observaciones de dos variables, me estoy dando la libertad de darle 50.000 iteraciones a esta simulación de Monte Carlo. Podríamos darle más, ¿no? Entonces aquí vamos a darle Run y vamos a visualizar los resultados. Yo lo he guardado en este objeto llamado chi.mc, chi Monte Carlo, ¿no? Lo he resumido así. Entonces visualizamos y aquí tenemos, ¿no? El chi cuadrado de Pearson con simulaciones del p-valor en 50.000 réplicas. El chi cuadrado sigue dando el mismo, el chi cuadrado calculado. Ya no tenemos los grados de libertad al hacer esta simulación, ¿no? Y el p-value en este caso sigue siendo muy pequeñito, 0,000 y un 2, ¿no? Entonces, seguimos rechazando la hipótesis nula de dependencia, ¿no? En este caso demostrando que sí hay dependencia en nuestras variables categóricas que estamos observando. Bien, entonces hemos visto ya la demostración manual en R, perdón, la demostración manual en Paint, lo hemos hecho en R. Y en caso de que ustedes necesiten los códigos o esta pequeña basecita de datos, me pueden mandar un mensaje en este momento, ¿no? Pueden escribir su correo electrónico aquí en el chat. Yo les mando en las siguientes horas los códigos de R, la base de datos en SPSS y también en Excel para que ustedes trabajen. Pueden escribirlo en el Facebook o pueden hacerlo aquí en el chat de Google Meet. Entonces con esto ya estamos cerrando. Ya ustedes han mandado sus saludos, ¿no? Tenemos personas de distintas latitudes del continente, ¿no? Entonces hay personas que nos siguen de todas partes, de Bolivia, ¿no? De Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica. Entonces es un gustango tenerlos a todos presentes. Eh, ya saben que ustedes me pueden contactar en caso de cualquier servicio, ¿no? De que sea investigaciones de mercado, analítica o capacitaciones. Me escriben, este es mi número de teléfono, mi correo personal, estadística@gmail.com o al Facebook Aula Estadística. Bien, espero que todos hubieran pasado un grato momento, un momento de aprendizaje, que les hubiera sido provechoso este material que hemos preparado para todos ustedes, ¿no? Y nos encontraríamos en el siguiente sábado, ya vamos a ir pasándole cuál va a ser el tema. Se vienen sorpresas para los próximos sábados. Y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga a todos y se encuentren muy bien de salud. Hasta la próxima.